Listo, niños. Doctora, Mande. ¿puedo tener mi cámara apagada por lo del internet? Porque estoy Sí. en... Gracias. Iliana, ¿Sí? ¿Ya empiezo? no, aguanta. Dime dónde te quedaste ahorita que En cargue la... presentación clínica. Sí. Ok. Acá. ¿Ya inicio, doctora? Ya cuando tú decidas. Ok, bueno. Bueno, entonces nos quedamos con la presentación clínica de lo que es la insuficiencia aórtica. Y pues bueno, para recordar un poquito, pues vamos a ver que la presentación clínica pues va a variar dependiendo del comienzo y el grado de cambios compensatorios que tenga el paciente. Como podemos ver en la tabla, pues vamos a tener que puede haber una insuficiencia que sea aguda, crónica o una crónica descompensada. En la aguda, pues vamos a tener que la regurgitación de la sangre o la sobrecarga de volumen, pues va a ser de una manera súbita. Entonces, pues el corazón, como podemos ver en la tablita, pues no va a estar preparado para esta sobrecarga de volumen. Entonces no va a tener manera de, pues, de poder mantener el gasto cardíaco y vamos a ver que el gasto cardíaco va a disminuir. Contrario a lo que se presenta en la crónica, que pues el corazón ya va a tener compensación, ya va a haber un aumento de disensibilidad y de las dimensiones del ventrículo izquierdo y pues va a poder mantener el gasto cardíaco. Y en lo que es la crónica descompensada, pues vamos, como se puede ver, llega un momento en el que el corazón deja de poder compensar esta sobrecarga de volumen. Entonces hay un estrés en lo que es la pared del ventrículo izquierdo y pues gradualmente el gasto cardíaco va a comenzar a disminuir y es donde se van a ver las manifestaciones clínicas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí están lo que serían las manifestaciones clínicas, ya sea de la aguda y de la crónica, y pues en la aguda vamos a tener que se va a presentar una taquicardia que la va a provocar el mismo pues ventrículo con el afán de mantener el gasto cardíaco. La hipotensión pues se va a presentar porque pues a pesar de que el ventrículo quiera mantener el gasto cardíaco, pues no lo va a lograr, entonces pues va a haber una disminución de la tensión arterial, va a haber una vasoconstricción periférica y pues se pueden presentar lo que es la fatiga, apatía, agitación o deterioro de la función mental debido pues a la reducción súbita de lo que es el gasto cardíaco. Y pues la bibliografía mencionaba que en algunas ocasiones los pacientes pueden presentar congestión y edema pulmonar, pero pues no va a ser pues en todos, ni va a ser característico. En lo que sería la insuficiencia crónica, pues como ya había mencionado anterior, y ya es cuando se presente la descompensación, donde van a estar pues, manifestaciones que van a ser, como dice la diapositiva, reflejo de lo que sería una insuficiencia cardíaca congestiva, que pues puede ser disnea de esfuerzo, ortopnea, disnea paroxística nocturna, palpitaciones e incluso pues lo que sería la angina de pecho. Siguiente, por favor. Bueno, referente a la exploración física, pues vamos a tener en relación a lo que sería el pulso arterial, en pacientes que tengan insuficiencia aórtica pues crónica, vamos a tener características. Bueno, como pueden ver en la tablita, algunas de las características que presenta en el paciente es el signo de Muset, que van a ser como pequeñas sacudidas que va a presentar el paciente con la cabeza al momento de que se dé la pulsación sistólica. También el pulso de Corrigan, que el libro mencionaba que es un pulso saltono de martillo de agua. El signo de Traube, que pues son ruidos explosivos sistólicos
y diastólicos en lo que serían las arterias femorales, el signo de Duroseis, que va a ser un soplo sistólico que se va a presentar en la arteria femoral cuando se comprime la porción proximal, y cuando se comprime la porción distal va a ser diastólico. Y el signo de Quincke o Quincke, que son pues pulsaciones capilares que se notan en los lechos unguiales o en las puntas de los dedos con cada ciclo cardíaco. Y pues como ven en el cuadrito que está en la parte superior, que igual ya le di la presión acá en la bibliografía, mencionaba que en algunos pacientes que pues esta puede acompañarse solamente de un ligero ensanchamiento. Siguiente. Antes de que mi quites esa diapositiva, todos esos signos son muy importantes. La insuficiencia aórtica es de las pocas valvulopatías que tienen tantos signos en la exploración física, y es muy fácil hacer su diagnóstico clínico si buscamos correctamente. Empecemos desde que le checamos la presión al paciente, esa diferencial amplia de la que has hablado. La sistólicas altas con diastólicas bajas. Eso es una condición que nos habla en muchas ocasiones de la insuficiencia aórtica, ¿no? Seguido por el soplo diastólico, el escape aórtico que podemos auscultar, soplo de escape aórtico, es un soplo diastólico de tono suave. Y los signos periféricos que podemos encontrar. El signo de Muset es un pequeño movimiento que el paciente hace cuando sientan al paciente y le dicen que se quede quieto. Tiene un pequeño movimiento de su cabeza. No es que lo mueva como muñequito, ¿no? Pero sí hay un pequeño movimiento de su cabeza hacia los lados. Y también lo podemos ver en la úvula, que es el signo de Müller. Así abrimos la cavidad oral y hay una pequeña pulsación de la úvula en el paciente. Y otro muy evidente es el pulso de Corrigan. Cuando nosotros tenemos en esa misma exploración física, tenemos el brazo del paciente, al paciente acostado y su brazo a un lado de su tórax, y lo elevamos drásticamente el brazo, y el pulso se hace muy intenso, sobre todo en la sístole, ¿sí? Ese cambio de posición e incremento de las presiones nos habla de esta condición. Y un punto que es también, todos los demás también los podemos encontrar, el pulso el signo de Duroseis. Este es un soplo que se encuentra a nivel femoral. Cuando nosotros comprimimos la femoral, se oye un soplo sistólico y diastólico, ¿sí? Este signo de Duroseis, quiero por favor que me pongan mucha atención en que es distinto del ritmo de Duroseis que se presenta en la estenosis mitral. El ritmo de Duroseis es un complejo de hallazgos en la exploración física, en la auscultación cardíaca. Eso es ritmo de Duroseis. Y signo de Duroseis es en insuficiencia aórtica, ¿sale? Y son dos puntos diferentes que tienen un nombre parecido, pero son diferentes. Listo, Eliana. Siguiente, por favor. Bueno, referente a la palpación, pues vamos a tener que en pacientes que tienen insuficiencia pues, aórtica, que es grave o crónica, pues el impulso del ventrículo izquierdo va a ser pesante y va a estar desplazado de una forma lateral y hacia abajo. En algunos pacientes son notables la expansión sistólica y la retracción diastólica del vértice. Y la bibliografía, bueno, Harrison nos mencionaba que se puede palpar el frémito diastólico en el borde esternal izquierdo en pacientes que tengan una complexión delgada. Y el frémito sistólico que se puede palpar en lo que sería la escotadura supraesternal, y pues que se transmite en sentido ascendente en las arterias carótidas. Y pues también tenemos que el pulso arterial carotídeo puede ser bifásico en pacientes que solo presenten insuficiencia aórtica o que tengan una combinación de estenosis aórtica e insuficiencia aórtica, pero pues no va a ser en todos.
Eso es todo de mi parte, los dejo con mi compañera. Ok. Bueno, siguiendo con lo que es bueno, me llamo María José López López y vamos a seguir con lo que es la auscultación en la insuficiencia aórtica. Mencionaba que aquí en pacientes con una insuficiencia aórtica que es poco intensa, el soplo va a ser breve, pero conforme se va agravando este trastorno se va a volver un poco más intenso y duradero, de tipo polodiastólico. También el primer ruido cardíaco, por lo general, a veces puede estar ausente, debido a que pues, las presiones diastólicas aórtica y ventricular izquierda se van a igualar. Entonces, es común la presencia de un tercer ruido cardíaco. Igual mencionaba el libro que unos pacientes con una insuficiencia aórtica intensa se puede escuchar lo que es el soplo de Austin Flynn. Este tipo de soplo se va a auscultar en lo que es la punta del corazón, en la pex, que pues este es común y por lo general a veces puede no estar en esta patología y a veces sí, pero es cuando existe una presencia de una insuficiencia aórtica que va a ser severa. Este tipo de soplo se debe por una estenosis mitral funcional que es causada por una reducción de lo que es de la apertura de la válvula anterior de la mitral en una fase de llenado ventricular. También mencionaba el libro que este soplo suave se puede percibir mejor con el diafragma del estetoscopio y con tu paciente sentado, inclinado hacia adelante y con una apnea en una expiración forzada. Va a ser común que en pacientes con una insuficiencia aórtica grave, comúnmente falte el ruido de cierre de la válvula aórtica, en la 2. En los pacientes con un soplo de la insuficiencia aórtica crónica, el tono va a ser alto y mencionaba el libro que es decreciente y diastólico, que se va a auscultar mejor en el tercer espacio intercostal en el borde esternal izquierdo. También le mencionaba que lo que es el soplo, dependiendo del lado de donde escucharas, te podía indicar o sugerir de dónde proviene la etiología de esta insuficiencia aórtica. Por ejemplo, en el caso de que en el soplo diastólico que esté más intenso en el borde esternal izquierdo, sugiere que este paciente proviene de alguna valvulopatía primaria. En cambio, cuando se escucha más en el borde esternal derecho, pues el paciente, bueno, se sugiere que proviene de una dilatación del aneurisma de la raíz de la aorta. También mencionaba que si en tu auscultación encontrabas lo que son arrullos o soplos diastólicos que son musicales, te indicaba una eversión de la valva aórtica. Y pues que en pacientes con un bloqueo auriculoventricular, pues se percibe un ruido de expulsión sistólica y un cuarto ruido audible. La siguiente, por favor. Bueno, comenzando con lo que es el diagnóstico, los estudios de laboratorio, bueno, el diagnóstico pues se va a sospechar en función con tus antecedentes y hallazgos en el examen físico, pero pues se van a confirmar con tus demás estudios, ya sea lo que es el electrocardiograma, el ecocardiograma, que pues el ecocardiograma es el que más te puede indicar el diagnóstico. Por ejemplo, en el electrocardiograma, comenzando con te puede mostrar trastornos de la repolarización con el voltaje del complejo QRS. Sin embargo, mencionaba también en el libro que, pues, que no se fiara mucho con lo que es una desviación del eje eléctrico a la izquierda, ni con la prolongación del QRS, porque estos signos denotan una afectación difusa del miocardio, que pues está asociado a una fibrosis irregular y entonces esto puede llevar a un mal pronóstico, que en los que te debes basar en el electro deben ser con los signos de alguna hipertrofia ventricular izquierda, con una depresión del segmento ST o una inversión de la onda T en las derivaciones 1 ABL y de la B5 a la B6. Estos son los hallazgos que puedes encontrar en un electro. Y pues en el eco hay una disminución, bueno, lo que puedes encontrar es que hay una disminución de la fracción de eyección o el incremento en la disminución sistólica, y que un signo característico de lo que era la insuficiencia aórtica
es que se produciera un aleteo diastólico de alta frecuencia y rápido de la válvula anterior mitral. Esto que se causa por el impacto del chorro de flujo y que este va a ser útil para identificar la causa de la insuficiencia aórtica. Pues la vigilancia se basa mencionaba que se basaba en una ecocardiografía transtorácica, que esta va a permitir la detección temprana de los cambios del tamaño, de la función del ventrículo izquierdo o de ambos. Mencionaba también que una ecocardiografía transesofágica te permite delimitar mejor una dilatación aórtica y pues la anatomía de la válvula, que pues va a ser útil para lo que es la cirugía de reemplazo ventricular. La siguiente, por favor. Bueno, en una radiografía de tórax mencionaba que esta radiografía te puede mostrar los signos que son alguna cardiomegalia y pues una raíz aórtica prominente que se puede notar, por ejemplo, en la imagen, que pues estos son en pacientes con una insuficiencia aórtica crónica. Estos signos te pueden indicar pues que está crónico. También mencionaba que, pues bueno, que el vértice se desplaza hacia abajo y a la izquierda de la proyección frontal y que en proyecciones oblicuas anteriores y lateral izquierda, pues el ventrículo izquierdo se va a desplazar hacia atrás y puede llegar a lo que es hasta la columna. En una resonancia magnética del corazón y alguna ecografía de tomografía computarizada de tórax, estos son aún más sensibles que lo que es la radiografía. Entonces te pueden detectar un agrandamiento de la raíz y de la aorta ascendente y pues con esto llegas más fácil a un diagnóstico. Sin embargo, pues son estudios más caros y pues te puedes basar más con un ecocardiograma y con pues, el electro. También mencionaba lo que era el cateterismo y angiografía cardíacos, y estos son más que nada que se deben de realizar antes de la cirugía de reemplazo de la válvula aórtica. También pues se hace con una ortografía con medio de contraste y se puede obtener una confirmación de la magnitud del reflujo y el estado de la función del ventrículo izquierdo. Y pues una angiografía coronaria, como mencionaba, pues se hacía con los pacientes que eran antes de la cirugía. Esto es todo en base a lo que es el diagnóstico. Comenzando con el tratamiento, empezando con el farmacológico. La siguiente, por favor. A ver, si quieres ahí una pausa. Que estos... María José. A ver, antes de que sigas con el tratamiento farmacológico, una cosa. Cuando presenten sus estudios, háganlo en orden, porque me llevas del electro al eco y luego me regresas a la radiografía. ¿Sale? Se los comenté, primero es electro, luego es radiografía, luego es eco, y luego son imágenes ya más complicadas. Entonces, ojo en el orden, ¿sale? Ojo en el orden. 2, el diagnóstico de insuficiencia aórtica es finalmente con el ecocardiograma. Realmente una resonancia magnética o una tomografía son complementarios si queda alguna duda de la causa de la insuficiencia aórtica. Pero el diagnóstico como tal para decidir que un paciente requiere de un implante valvular, pues solamente es con el eco y esta patología sí no tiene un tratamiento con una terapia percutánea. No podemos poner una prótesis percutánea en este caso. Definitivamente el tratamiento es quirúrgico, el reemplazo valvular. Entonces, todo paciente que va a cirugía, ya lo habíamos comentado también en la estenosis aórtica, el reemplazo valvular hay que verificar que las coronarias estén sanas para que no se nos vaya a infartar el paciente durante la cirugía y hay que hacer la coronariografía y estando ahí pues se hace también una ortograma que es inyectar el medio de contraste a nivel de la válvula aórtica y ver verificar el grado de insuficiencia y también un ventriculograma para definir la fuerza del ventrículo izquierdo y el tamaño, ¿no? Entonces, todo este paquete de ventriculograma, ortograma y coronariografía diagnóstica se realiza previo a la cirugía. Si resulta que el paciente tiene una estrechez en la coronaria, en alguna de las coronarias,
Realmente durante la cirugía se prevé el cambio valvular aórtico y la revascularización también, ¿no? Son escenarios que se manejan, que pueden ser híbridos desde el punto de vista que puede ser que el hemodinamista diga, destapo la arteria con un stent y se cambia la válvula quirúrgicamente, o el cirujano puede decir, bueno, pues pongo la válvula y revascularizo la arteria, ¿no? Pueden ser esas dos opciones, pero la válvula finalmente en esta situación de la insuficiencia aórtica tiene que ser un cambio quirúrgico al final de cuentas. Listo. Pues, Yo tengo una duda. Lo que pasa es que en todas estas patologías de las valvulopatías y las insuficiencias y todo eso, pues la que trae el cuadro, por así decirlo, más marcado es esta. Pero, por ejemplo, las otras, o bueno, las que he revisado nada más, la mayoría al principio son asintomáticas, con hipotensión, y ya cuando están graves parece insuficiencia cardíaca. Entonces, para hacer el diagnóstico diferencial sería con el eco y con las maniobras de, por ejemplo, para el soplo, los del lado izquierdo, los del lado derecho, inspiración, expiración. muchas veces es clínico. Los soplos son derechos o izquierdos, son de insuficiencia o son de estenosis, la clase funcional del paciente, los antecedentes del paciente, ¿vale? Y los datos del electro. Finalmente el eco es el que nos va a decir, ¿no? Pero obviamente que mucho tenemos que integrar por clínica. Entonces, no puedo, o sea, no es válido que yo diga, este paciente tiene insuficiencia tricuspidea, le mande un eco y resulta que tiene una estenosis aórtica. No puede ser así, ¿no? O sea, puedo decir, creo que tiene estenosis pulmonar, pero resulta que es aórtica. Puede ser que nos confundamos en esa manera, pero debe ser correlación clínica. Entonces, sí, la mayoría permanece asintomáticos desde el inicio. Las insuficiencias tienen una evolución más lenta que las estenosis, eso recuérdenlo siempre. Y el diagnóstico definitivo lo hacemos con el ecocardiograma. La definición de cirugía también la hacemos a través del ecocardiograma, principalmente basados en la dilatación del ventrículo izquierdo y en la FEBI. Si la FEBI se deteriora por abajo de 30, nos quita la posibilidad de cirugía en la mayoría de las condiciones, ¿sale? Entonces, un paciente que tiene una valvulopatía con una FEBI baja, pues ya nos habla de un mal pronóstico. Doc, y entonces así cuando tiene menos de 30 ya lo dejamos morir y le damos sintomáticos. ¿Sí? Ah, ya. Es una enfermedad terminal y mata más que el cáncer. La insuficiencia, o sea, al final de cuentas, estos pacientes pasan a ser estadística de la insuficiencia cardíaca. Por eso la insuficiencia cardíaca es una enfermedad tan grave. Por eso nos impacta tanto, porque no depende de la causa, sino cómo va a terminar ese paciente. Un paciente con una estenosis aórtica que decide no operarse, va a morir. No es que lo dejemos morir, es que va a morir, ¿no? Entonces, tratamos de darle un tratamiento sintomático, pero todas estas valvulopatías, si no se corrigen, nos van a llevar a insuficiencia cardíaca en fase terminal y muerte. Gracias. Listo. A ver, la siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con lo que es el tratamiento, el libro mencionaba que los pacientes con una insuficiencia aórtica aguda, estos pacientes pueden mejorar con lo que son diuréticos y vasodilatadores intravenosos, como el nitroprusiato de sódico, pero pues su estabilización puede durar poco tiempo y pues al final van a necesitar lo que es la operación y puede ser a veces con carácter de urgencia. Algunos pacientes necesitan una cirugía, bueno, la cirugía es el tratamiento de elección y pues algunas veces la cirugía suele ser necesaria a las 24 horas siguientes de que se confirma el diagnóstico. En un paciente con una insuficiencia aórtica crónica, los síntomas como disnea, intolerancia al esfuerzo, pueden mejorar con la administración de diuréticos, que pues algunos pueden ser los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina. También pueden ser útiles los vasodilatadores, pero pues igual mencionaba que
los pacientes van a necesitar al final lo que es la cirugía. Es importante, también mencionaba que estos pacientes con una insuficiencia aórtica grave, en particular los que tenían una ortopatía, eviten los ejercicios isométricos. Este tipo de ejercicios son aquellos ejercicios corporales que implican una tensión muscular, pero que no generan un movimiento de contracción. Entonces, estos se les dice que pues, los puedan evitar y que a veces para controlar lo que es la tensión arterial sistólica con un objetivo menor a 140, estos pacientes con una insuficiencia aórtica crónica, pues los vasodilatadores constituyen un fármaco más adecuado como primera línea de lo que son antihipertensores. La siguiente, por favor. Bueno, en lo que es el tratamiento quirúrgico, bueno, como ya mencionábamos al final, pues el tratamiento de elección era cirugía de reemplazo de la válvula aórtica, y algunos criterios de esta intervención era de que la insuficiencia aórtica fuera grave y ya fuera asintomática, que esta insuficiencia aórtica cause una disfunción del ventrículo izquierdo, que tenga una fracción de eyección menor a 50%, con una dimensión del ventrículo izquierdo al final de la sístole mayor a 50 milímetros de mercurio, o al final de la diástole mayor a 65 o 75. Estos pacientes con la cirugía de reemplazo de la válvula aórtica con una prótesis mecánica o ística suelen ser necesarias en los pacientes con una insuficiencia aórtica reumática y en muchos enfermos con otra forma de reflujo. El libro mencionaba que pacientes con alguna otra normalidad valvular, pues este riesgo o cifra de mortalidad pues dependían de gran manera de lo que es el estadio de la enfermedad, ¿no? Y pues que también de la función que tuvieran en el momento de la operación. Esta mortalidad asociada con esta cirugía de reemplazo de la válvula aórtica pues era alrededor de 2%, que pues es muy baja, y como ya habíamos mencionado antes, pues algunos pacientes con una insuficiencia aórtica grave pues necesitan un tratamiento quirúrgico inmediato entre las 24 y 48 horas, que pues pueden, después del diagnóstico, que pueden salvar nuestra vida. Y esto sería todo de insuficiencia aórtica. Ok. Bueno, ¿me escuchan? ¿Bien? Sí. Sí. Ok. Soy Ever Fernando López Aguilar y voy a hablar a continuación de la estenosis mitral, continuando con las valvulopatías. Como definición tenemos que la estenosis, la válvula mitral es un estrechamiento del área de la válvula del corazón. Esta válvula normal no se abre correctamente, lo que va a bloquear el flujo sanguíneo a lo que sería el ventrículo izquierdo, con las posteriores consecuencias que a continuación vamos a ver. Etiológicamente, la causa principal de la estenosis mitral es la fiebre reumática, pero también hay otros factores que pueden ocasionar esa restricción del flujo al ventrículo izquierdo. En ellos están causas congénitas como la válvula en paracaídas, corazón triauricular, la calcificación intensa del anillo mitral con afección de las valvas, también el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide puede causar estenosis mitral, el mixoma de la aurícula izquierda, también como la endocarditis infecciosa con grandes vegetaciones. En cuanto a las causas, solo por mencionar, la estenosis mitral congénita se dice que es la malformación cardíaca, que es rara, que aparece solo en el 0.5% de los pacientes con cardiopatías congénitas. Solo para recordar, la fiebre reumática, que es causada por los estreptococos beta de grupo A. Esta va a tener una fase aguda de la fiebre. Esta fiebre reumática va a tener una fase aguda que empieza con mayor frecuencia entre los 6 y 15 años de edad. Luego de un periodo de latencia variable de aproximadamente 10 a 20 años, ocurre la aparición de los síntomas y tiene una predisposición al sexo femenino, y la mayoría tienen una incidencia por arriba de los 40 años.
La fase aguda de esa enfermedad se caracteriza por el daño al tejido conectivo de las valvas debido a una reacción inmunológica que hace que afecte a nuestros propios tejidos. Se dice que en el 40% de los pacientes presentan una estenosis mitral pura y en los restantes se acompaña de lo que sería la insuficiencia mitral. Como etiología, la fiebre reumática, esta inflamación crónica a la que va a estar expuesta el paciente va a provocar, al final de cuentas, un engrosamiento de lo que serían las valvas. Esto se va a acompañar después de la fusión de las comisuras de las valvas y el acortamiento de las cuerdas tendinosas, por lo cual va a hacer que el área de la válvula mitral disminuya. Y eso con el tiempo puede hacer que existan calcificaciones que van a hacer que la válvula sea más rígida, que van a exacerbar esta estenosis ya formada. Se dice que va a haber un estrechamiento en forma de embudo o boca de pez de la válvula mitral y ese va a ser la causa primaria. Después de esta estenosis mitral, cambios ulteriores se van a deber a traumatismos por alteraciones de los patrones del flujo, que van a hacer que esta estenosis sea un cuadro cada vez más grave. Entrando a fisiopatologías, se habla que el área valvular mitral normal mide de 4 a 6 centímetros cuadrados. Se dice que la estenosis mitral comienza a tener una repercusión hemodinámica cuando esta área disminuye a más de 2 centímetros cuadrados. Y aquí tenemos una clasificación en la cual se habla de estenosis mitral progresiva cuando el área valvular mitral mide entre 2 a 1.5 centímetros cuadrados. Se denomina o se considera grave cuando esta mide de 1.5 a 1.1 centímetros cuadrados y muy grave cuando esta es menor a 1 centímetro cuadrado. Cuando la estenosis mitral se considera grave, se dice que el gasto cardíaco va a estar normal en reposo. ¿Esto por qué? Porque la presión de la aurícula izquierda va a aumentar para poder competir con esa restricción del flujo por el estrechamiento de la válvula. Se dice que cuando esta estenosis es grave, la presión de la aurícula izquierda puede aumentar hasta 25 milímetros de mercurio para lo que sería sostener el gasto cardíaco normal. Sin embargo, cuando este paciente de estenosis grave se realiza actividad física, el gasto cardíaco va a aumentar, pero no va a aumentar lo esperado que tendría normalmente, sino que va a aumentar en un grado inferior. En cambio, cuando la estenosis es muy grave, en reposo el paciente no va a tener un gasto cardíaco normal o puede ser inferior, y cuando realiza actividad física, el gasto cardíaco no va a aumentar o incluso puede descender. Una de las complicaciones principales o dos de las complicaciones principales de la estenosis mitral sería el edema agudo pulmonar y la fibrilación auricular. Se dice que esa fibrilación auricular puede ocasionar taquicardias, que cualquier taquicardia va a reducir lo que sería el gasto cardíaco en estos pacientes, lo cual va a aumentar aún más la presión transvalvular que se necesita para un adecuado flujo, y esto va a empeorar lo que sería el cuadro. Entonces tenemos que la estenosis mitral va a haber una obstrucción del flujo de sangre que pasa al ventrículo izquierdo. Esto con la sobrecarga sistólica va a aumentar el trabajo del miocardio auricular izquierdo. Como consecuencia va a haber una hipertrofia de la aurícula izquierda. Esta hipertrofia de la aurícula izquierda va a seguir aumentando, y la cavidad auricular va a terminar por dilatarse y va a transmitir esta elevación de la presión hacia las venas y capilares pulmonares. Esto va a generar un aumento de la presión hidrostática del capilar pulmonar, lo que va a disminuir el intercambio de oxígeno al alveolo capilar. Si esta presión se sobrepasa, va a haber un trasudado de líquido del capilar al intersticio,
lo cual va a provocar edema intersticial, edema alveolar y edema agudo pulmonar. Cuando la hipertensión venosa capilar pulmonar se vuelve crónica, esto va a aumentar la resistencia de vaciamiento de la arteria pulmonar, lo cual va a provocar hipertensión arterial pulmonar, sobrecarga sistólica para el ventrículo derecho, que al final va a terminar hipertrofiándose. Y esta hipertrofia puede provocar una dilatación del ventrículo derecho, lo cual nos puede ocasionar una insuficiencia tricuspidia funcional o insuficiencia mecánica del ventrículo derecho, con la consecuencia de una elevación de la presión venosa sistémica, con las diferentes manifestaciones que veremos más adelante. Entonces, de acuerdo a todo lo anterior, los síntomas van a estar relacionados con esta fisiopatología. Los síntomas iniciales son aquellos producidos por la hipertensión venocapilar pulmonar. ¿Cuáles son estos? Disnea de esfuerzo, disnea que puede progresar de grandes, medianos a pequeños esfuerzos, disnea en reposo, ortopnea, y la disnea paroxística nocturna traducen un grave problema pulmonar. La complicación más grave es el edema agudo de pulmón, la cual genera los siguientes síntomas, como disnea intensa, tos, estertores audibles a distancia y hemoptisis. También se puede presentar insuficiencia cardíaca derecha, síntomas como son el edema de miembros inferiores, plétora yugular, hepatomegalia, oliguria, y por lo mismo de la fibrilación auricular, trombos y émbolos que se pueden formar en la aurícula izquierda, en particular en la orejuela auricular, que está aumentada de tamaño. En cuanto a la embolización sistémica, se dice que tiene una incidencia del 10 al 20% y afecta con mayor frecuencia pacientes que tienen la complicación de fibrilación auricular a mayores de 65 años y con disminución del gasto cardíaco. Iniciando con los signos físicos, en cuanto a la inspección y la bibliografía nos dice que en pacientes con estenosis mitral grave se advierte de hiperemia malar con cara congestionada y cianótica. En personas con un ritmo sinusal e hipertensión pulmonar intensa o estenosis tricuspidia acompañante, el pulso venoso yugular presenta ondas A prominentes por la sístole vigorosa de la aurícula derecha. También la presión arterial sistémica suele ser normal o levemente baja. La presencia del impulso parasternal denota un aumento de tamaño del ventrículo derecho y en contadas ocasiones aparece frémito diastólico con el vértice cardíaco en el paciente en decúbito lateral izquierdo. En cuanto a la auscultación, se dice que el primer ritmo cardíaco es más intenso en las etapas iniciales de la enfermedad y con retrasos mínimos. El componente pulmonar del segundo ruido también suele ser más intenso. Con tensiones más altas de la arteria pulmonar, hay un pequeño desdoblamiento de los dos componentes del segundo ruido y en la expiración es más fácil el chasquido de abertura de la válvula mitral en el vértice del corazón o inmediatamente medial al mismo. Este ruido mencionado puede surgir, dice la bibliografía, de 0.05 a 0.12 segundos después del ruido del cierre de la válvula aórtica. En términos generales, la duración del soplo guarda una relación con la intensidad de la estenosis en personas que tienen conservado el gasto cardíaco. En pacientes con ritmo sinusal, el soplo suele reaparecer o se intensifica durante la sístole auricular, que es la intensificación presistólica. Y los soplos sistólicos suaves de grados 1 o 2 a 6 pueden percibirse en el vértice del corazón o medial al mismo, y estos pueden denotar valvulopatía mitral mixta con reflujo. En individuos con estenosis mitral e insuficiencia del ventrículo derecho pueden observarse hepatomegalia, edemas maleolares, ascitis y derrame pleural por aumento de la presión venosa y en particular en la cavidad pleural derecha. En lesiones acompañantes, se dice que en la hipertensión pulmonar intensa se puede oír en el borde esternal izquierdo un soplo pansistólico producido por la insuficiencia tricuspidia funcional, que es agravamiento de la estenosis mitral.
que por lo común es más intenso durante la inspiración y disminuye durante la expiración forzada. A esto se le denomina signo de Carballo. El gasto cardíaco disminuido, cuando el gasto cardíaco es disminuido, no se van a detectar signos de auscultación típicos. También menciona el soplo de Graham-Stell de la insuficiencia de la válvula pulmonar, que es un soplo diastólico decreciente de tipo soplante y un tono alto en el borde external izquierdo. Es consecuencia de la dilatación del anillo de la válvula pulmonar y se percibe en individuos con valvulopatía mitral e hipertensión pulmonar grave. En cuanto a los estudios de laboratorio, tenemos en primer lugar el electrocardiograma, que... ¿Sí? Una pregunta de estenosis mitral. ¿Leíste algo sobre el signo, ritmo del Durosies? Sí, lo leí en un artículo, pero no lo incluí en mis diapos, porque no venía en el Harrison, pero sí lo investigué. ¿Lo menciono? Sí, por favor. Ese es un signo, es un ritmo característico, patognomónico de estenosis mitral. Así es. Bueno. Entonces, a ver, por lo menos, porque al rato que me hablen de signo de Durosies, se van a confundir. Sí. Menciona las guías que en la auscultación de la estenosis mitral es muy característica del ritmo del Durosies, cuyos elementos son los siguientes. Que el primer ruido es brillante, hay una sístole limpia, el segundo ruido es duplicado por el chasquido de apertura y retumbo, y hay un reforzamiento presistólico en ritmo sinusal. Esa es las características del ritmo de Durosies. A ver, vamos otra vez. 1. La estenosis mitral es una condición donde la fibrilación auricular es muy frecuente, ¿sí? La mayoría de los pacientes con estenosis mitral no se dan cuenta que la tienen hasta que hacen fibrilación auricular y probablemente un embolismo. Entonces, algo importante es que si el paciente lo encontramos en ritmo sinusal, podemos poner énfasis en esto que es el ritmo de Durosies. Y es un conjunto de condiciones, ¿no? Primer ruido, acuérdate que el soplo de la estenosis mitral va a ser ¿qué? ¿Sistólico o diastólico, Eber? Sistólico. ¿La estenosis mitral? Diastólico. Normalmente es diastólico. Sí. La estenosis mitral tiene un soplo diastólico. Entonces, el ritmo de Durosies empieza con un primer ruido intenso. Doctora, desactivó su audio. Empieza con un ritmo, un primer ruido intenso y una sístole limpia, ¿sale? Luego viene un segundo ruido que tiene un desdoblamiento manifestado por el chasquido de apertura, ¿no? Es un chasquido de apertura, pero más bien pareciera un desdoblamiento del segundo ruido. Y viene el soplo diastólico, que es el retumbo mitral, ¿sale? Ese conjunto, primer ruido intenso, sístole limpia, segundo ruido con chasquido de apertura y retumbo mitral, todo eso corresponde a lo que es el ritmo de Durosies. ¿Sí? Recuerden que el soplo es diastólico, pero en este caso no le decimos soplo, le decimos retumbo. Retumbo mitral porque por la misma fisiología de las valvas se oye como si fueran las baquetas. Yo no sé si en sus tiempos, bueno, en mis tiempos habían bandas de guerra que tocaban los tamborcitos a la hora del homenaje en la primaria y entonces ese retumbo que se oye con las baquetas que hacen sobre el tambor, así más o menos se escucha el soplo de la estenosis mitral. Es un retumbo corto o largo dependiendo del grado de estenosis, ¿sí? Pero al final de cuentas no es un soplo así que no es un ruido, sino es como un golpeteo.
¿sí? A eso le llamamos retumbo mitral y todo esto es característico, únicamente se encuentra en la estenosis mitral en ritmo sinusal. En la fibrilación auricular pues cambia, ya no se presenta todo esto. Ahora sí, puedes continuar, por favor. Sí, doctora. Gracias. En cuanto al electro, menciona que en una estenosis mitral y ritmo sinusal, la onda suele sugerir aumento del tamaño de la aurícula izquierda, puede ser alta y picuda en la derivación 11 y erecta en la derivación B1, en casos en que la hipertensión pulmonar sea intensa o la estenosis tricuspidia complique la estenosis mitral y se produzca un aumento del tamaño de lo que sería la aurícula derecha. Menciona también que en el electro el complejo QRS suele ser normal y en la hipertensión pulmonar intensa a menudo se detectan desviación del eje a la derecha por la hipertrofia del ventrículo derecho. Y obviamente, como una de las complicaciones de la estenosis mitral es la fibrilación, encontrar datos de fibrilación auricular en un electro igual nos podría hacer sospechar. Este electro que puse solo es representativo porque no encontré un electro que me diera todos los datos presentes en la bibliografía. Sí, quizás sería difícil, ¿no? Si el paciente está en ritmo sinusal, pues pudiéramos tener un crecimiento auricular izquierdo, principalmente. Depende también de la evolución de la gravedad, porque si ya lo encontramos en una fase avanzada, donde ya tiene inclusive crecimiento ventricular, pues quizás ya no estaría en un ritmo sinusal, lo tendríamos en fibrilación auricular con datos de crecimiento ventricular derecho, ¿no? Realmente no hay un patrón patognomónico para estenosis mitral, es solamente correlacionar. Si el paciente tiene datos de insuficiencia de estenosis mitral y tiene un electro con fibrilación auricular, pues me habla de que está dilatada la aurícula y que ya cayó en una fibrilación, pero puede tener un electro igual completamente normal y tener una estenosis mitral, ¿no? Ligera. Entonces, pues sí, nada más es correlacionar la clínica con los hallazgos del electro para determinar la gravedad de la patología. Sí, doctora. Muchas gracias. Y en cuanto a la radiografía, como siguiente estudio, vemos características como el enderezamiento del borde superior izquierdo de la silueta cardíaca, prominencia de las arterias pulmonares principales, dilatación de las venas pulmonares del lóbulo superior y el desplazamiento del esófago hacia atrás por una aurícula izquierda aumentada de tamaño, que lo podemos ver en esta radiografía, en la cual podemos ver cómo el esófago está desviado hacia atrás por el crecimiento de la aurícula izquierda. Aquí podemos ver, apreciar lo que sería cómo se puede ver el corazón, bueno, esa sería la aurícula derecha, aumentado de tamaño, se puede observar. Y otro signo importante de la radiografía del tórax son las líneas B de Kerley. Estas líneas son A, B, C y D, pero las que nos van a interesar son las B, que estas van a ser líneas horizontales que van a ser perpendiculares. Aquí se pueden observar en la flecha roja, perpendiculares a la pleura y miden más aproximadamente de 1 a 2 centímetros. Y esto que nos va van a estar principalmente en el ángulo costodiafragmático, principalmente ahí las vamos a ubicar, y estas nos van a indicar lo que sería un engrosamiento de los septos interlobulares por un edema pulmonar. Y estos datos radiográficos nos pueden indicar estenosis mitral. Hipertensión venocapilar, ¿no? El incremento Ajá. de la presión pulmonar y capilar que está generando, acuérdense que es una forma de insuficiencia cardíaca retrógrada. El ventrículo izquierdo está íntegro, pero la estenosis mitral está generando que el volumen sanguíneo auricular izquierdo esté aumentado y retrógradamente va a aumentar la presión pulmonar y retrógradamente va a generar dilatación del ventrículo derecho y de la aurícula derecha, ¿no? Entonces, por eso hay tanto aumento de la presión pulmonar en esta patología con un ventrículo izquierdo íntegro.
ventrículo izquierdo no tiene problemas, el problema es la aurícula, la válvula que no abre. Y todo lo que ya explicaste. Así Bien, es. Ever. Sí, gracias. Bueno, y para terminar con estos estudios, el ecocardiograma, que puede ser el ecocardiograma transtorácico o transesofágico, pero el ecocardiograma va a ser la mejor herramienta diagnóstica para la estenosis mitral, como ya lo hemos visto, bueno, venido viendo. Y la característica más importante es de detectar ese movimiento anormal hacia delante de la válvula posterior durante la diástole. El ecocardiograma bidimensional va a permitir calcular de manera muy confiable el área valvular mitral, y para calcular el grado de obstrucción se usa la ecocardiografía Doppler, midiendo la velocidad máxima del flujo de la válvula, que en el caso de una estenosis mostrará el cambio de flujo laminar a un flujo turbulento por el estrechamiento del área. Y en cuanto a ecocardiogramas, aquí hay unos, bueno, en este se puede ver un aumento de lo que sería la aurícula izquierda en comparación a lo que sería el ventrículo izquierdo, que podría ser por la estenosis mitral que provoca esa resistencia y la dilatación de la aurícula. Y aquí podemos ver, me parece ser un engrosamiento de la válvula mitral. No sé muy bien interpretar el ecocardiograma. Sí, realmente ahí estás viendo, aquí está un poquito raro porque, bueno, esto es la válvula, en esta sí, ándale pues, ya no me... A ver, esta es la válvula mitral, están engrosadas, están la apertura, las valvas están engrosadas y eso está condicionando, pero aquí me llama la atención que la aurícula izquierda no está dilatada, probablemente porque la derecha la está comprimiendo, o sea, ya ha llegado a un incremento tan alto de la presión que la derecha y el ventrículo derecho son mucho más grandes, ya por la falla cardíaca retrógrada, ¿no? En la anterior es una fase más típica, pásame la anterior, por favor, la diapositiva anterior. Aquí sí, este es un eje paraesternal largo, o sea, aquí estamos viendo ventrículo derecho, aurícula derecha, la aorta, aquí sale aorta, y ventrículo derecho. Ventrículo izquierdo, o sea, el flujo viene de aurícula hacia ventrículo y de ventrículo hacia aorta. Y en este caso las valvas están muy cerradas y eso está haciendo que la aurícula se dilate. ¿Sí? Vemos una aurícula, este ya es un eje 4 cámaras, aquí están arriba están los ventrículos, abajo están las aurículas, y la aurícula izquierda, que la tenemos del lado derecho en este caso, es la que está muy dilatada, pero no tenemos todavía una repercusión importante hacia cavidades derechas, ¿no? Entonces todavía está en una fase no tan grave. Y bueno, lo que aquí no podemos visualizar es la orejuela. Recuerda, tú comentaste que en la orejuela es donde se llegan a guardar de pronto los trombos después de la dilatación. Cuando hay una ectasia tan grande a nivel auricular, empiezan a formarse trombos y esto asociado a una fibrilación auricular, pues el riesgo cardioembólico es muy alto y la exclusión de la orejuela izquierda es por eso una forma de tratamiento, pero eso solo lo podemos ver con un eco transesofágico. Listo, Ever. Gracias, doctor. Y en cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos primero detectar insuficiencia mitral, y esta va a ser notable, puede acompañarse de un soplo diastólico intenso en el vértice del corazón que proviene del aumento del flujo transmitral anterrógrado. Pero en personas con insuficiencia mitral aislada, este soplo diastólico comienza un poco después que en la estenosis mitral, y a menudo hay signos netos de aumento del tamaño del ventrículo izquierdo, que nos puede hacer sospechar de esta insuficiencia. En cuanto a la comunicación interauricular, dice que la aurícula izquierda no va a estar aumentada de tamaño y va a haber ausencias de líneas B de Kerley, y la demostración de un desdoblamiento fijo de S2 con un soplo mesosistólico de grado 2 a 3, o 3, perdón, en la parte media o superior del borde externar izquierdo. Estos van a apoyar la comunicación intraauricular, estos datos, y no la estenosis mitral. Y
el mixoma auricular izquierdo, las personas con un mixoma de la aurícula izquierda presentan a menudo signos que sugieren enfermedad sistémica, como podría ser pérdida de peso, fiebre, anemia, émbolos sistémicos y concentraciones séricas elevadas de IgG e interleucina 6. Perdón, vamos a detenernos ahí, Ever, ya son Sí. las 9. Bueno, quería hacer una retroalimentación del examen, pero pues no va a dar tiempo. Entonces, mañana temprano vemos lo del examen. Creo que a ustedes no les fue tan mal como el otro grupo, pero sí quisiera ver qué pasó. ¿Vale? Entonces, Doc, dejamos aquí. mañana es sábado, entonces nos conectamos. Ese sábado. Sí. Esta semana fue muy corta. Tengamos clases, Doc. Sí, tengamos clases a las 7 de la mañana. Ay, no. Mucho frío. No, pues sí, en cama, todos encamados, pero bueno. Fin de semana. Disfruten su largo fin de semana, 2 días más. Los chicos de clínicas que empiezan conmigo hoy, por favor, alguien que me mande un mensajito para identificarlos. ¿Sale? Sí, doctora. Y nos vemos con ustedes el día lunes. Gracias, Disfruten Doc. su fin de semana. Hasta luego, doctora. Gracias.